la palabra de Dios ahora nos enseña acá en Timoteo. Pablo le dice a Timoteo de la bendición de servir, de la bendición de estar en el camino de Dios, de estar al frente de las cosas de Dios, y no hay nada mejor que poder estar al frente de las cosas de Dios, de servir al Señor. Muchas veces uno está, dice en la Biblia ya, que están cautivos a la voluntad de Dios, a la voluntad de Él. Dice que están en el lazo del diablo, que mucha gente hoy en día está en el lazo del diablo. Pero el cristiano ahora ya no está cautivo a la voluntad del diablo, sino ahora debe presentarse, debe esforzarse en la gracia de Dios. Ahora ya no debe hacer las cosas de este mundo, ya no debe de buscar las cosas de este mundo, pero debe de esforzarse en estar en la gracia de Dios, de trabajar en la gracia de Dios. Y nos habla, dice, tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Tenemos que presentar de esa manera. Es un trabajo que nos corresponde a nosotros, que nosotros debemos esforzarnos en la gracia. Ahora, la gracia ha sido manifestada en nosotros, ha sido derramada en nosotros, ha sido puesta en dirección como un regalo, como un don del Señor, para poder nosotros disfrutar de la bendición del perdón de nuestros pecados, de la libertad, de la opresión, del lazo del maligno, de la voluntad de la carne, y ser liberados. Un día seremos liberados de este cuerpo de muerte y seremos puestos en la bendición del Señor, pero porque estamos en la gracia, tenemos esa libertad y estamos en esa libertad, pero entonces tenemos que esforzarnos, ¿sí? No decir, bueno, ya estoy en la gracia y ni modo. No, tenemos que aprender. Dice la Biblia en Romanos, el libro de Romanos, vamos a ver cómo dice la palabra del Señor, que mayor es su gracia, ¿verdad? Es más grande la gracia del Señor para con nosotros y con todas las personas. Dice, vamos a ver, allá en capítulo 5, versículo 21, ¿cómo dice? Para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine para la justicia, para vida eterna mediante Jesucristo, Señor nuestro. Los que están en la voluntad del lazo del diablo, están reinando el pecado para muerte. Pero el que está en la gracia reine por la justicia para vida eterna mediante Jesucristo nuestro Señor, dice. Entonces, ¿quién está reinando? Y en el cristiano debe reinar la gracia para vida eterna mediante Jesucristo nuestro Señor. Pero dice el versículo 1 del capítulo 6, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? El siguiente versículo, en ninguna ¿qué? Manera. En ninguna manera. Aunque la gracia reina, dice, pero cuando habla de sobreabundar la gracia, dice, ¿perseveraremos para que la gracia abunde? En ninguna manera. En ninguna manera. Versículo 15 dice, ¿qué pues pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? Y dice, en ninguna manera, voy a decir. En ninguna manera. ¿Por qué? Porque ahora nosotros debemos de considerarnos, debemos de presentarnos, debemos de esforzarnos para estar en la gracia de Dios, de hacer lo que es la gracia de Dios. Y la gracia de Dios en nosotros es ir en la bondad que Dios tiene de estar, de tener al Señor en nuestras vidas. Y estamos en esa gracia, estamos en ese ministerio, estamos en esa bondad, estamos en esa palabra fiel y digna de ser recibido por todos, que Él nos recibió en misericordia. Ahora, no importa qué tan grandes sean nuestros pecados, pero cuando vamos al Señor Jesucristo y vamos y confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos nuestros pecados, limpiarnos de toda maldad y darnos de su gracia, levantarnos con su gracia. No es porque lo merecemos, pero es porque en su gracia dice la palabra del Señor que nos limpia de todo pecado. Es su gracia de Él, es su bondad de Él, es su misericordia de Él.
y somos renovados y somos salvados y somos llevados en la gracia que es en Cristo Jesús. En Gálatas 3. No, es Gálatas 2, no 3, ¿verdad? 3:20. Con Cristo estoy juntamente justificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Eso es gracia. Versículo 21. No desecho la gracia de Dios, porque si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió ¿quién? Cristo. No lo desecho. Ahora dice, no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe. Eso es, yo me voy a esforzar de vivir en la fe lo que es en Cristo Jesús. Ahora, lo que ahora vivo en la carne, lo que ahora vivo en mi vida diaria, lo que ahora vivo en cada momento de mi vida, lo voy a vivir, dice la palabra del Señor, debo vivir en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó por mí. No desecho esa gracia. Al contrario, yo me esfuerzo en esa gracia. Ahora, dice la palabra del Señor, Pablo le dice a Timoteo, esfuérzate en la gracia. Te vas a esforzar en la gracia, y hay varias formas de esforzarse en la gracia. ¿Cómo debo esforzarme en la gracia? ¿Cómo debo presentarme en esa gracia del Señor? Ya vemos como dice la palabra del Señor, porque es por gracia que somos salvos, ¿verdad? Pero ve conmigo allá en 2 Timoteo capítulo 2. Primero, tengo que sufrir penalidades como un buen soldado. Un buen soldado se esfuerza y sufre penalidades. Se esfuerza y no se enreda, sino que agrada a aquel que lo tomó por soldado. Dice, tú pues sufre penalidades como un buen soldado de Jesucristo. El hecho de que nosotros nos presentemos y nos esforcemos en la gracia es porque otros están mirando nuestras vidas. Es porque otros están mirando lo que nosotros hacemos. Es por causa del testimonio que tenemos en Cristo. Mira, dice la Biblia, versículo 2, lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a quienes, a otros. Por eso, el esforzarnos en la gracia de Dios no solamente lo hacemos para nuestro beneficio, pero lo estamos haciendo también por otras personas que necesitan conocer, necesitan saber y explorar la vida de Dios. Que la única carta que van a mirar, tal vez ellos no lean la Biblia, tal vez ellos no escuchen el mensaje de la predicación, pero la única manera de poder mirar es mirar a Cristo en nosotros. Y dice la Biblia que sean idóneos para enseñar también a otros. Entonces, no solamente nos esforzamos para poder aprender, para poder ser alimentados, pero hay otros atrás de nosotros, dice la Biblia. Por eso debo ser como un soldado, un buen soldado, no un mal soldado, ¿verdad? No un mal policía, no un corrupto soldado, no un corrupto gendarme, ¿verdad? Sino dice como sufre penalidades como buen soldado. Hacer sin enredarse, sin mirar, sin desviarse, eso es esforzar. Eso es esforzarse. Es fácil enredarse, es fácil desviarse. Lo difícil es mantenerse firme y fiel. Dice la Biblia, si somos muertos con Él, viviremos con Él. Si sufrimos con Él, reinaremos con Él. Si le negáramos, Él también nos negará. Pero hay algo que Él se hace diferente con nosotros. Si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Él es fiel. Él es fiel. Entonces lo que nosotros tenemos que hacer es esforzarnos en esa gracia. Esforzarnos en esa gracia. Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde. En ninguna manera, decía la palabra.
¿Cómo voy a presentar mi miembro? ¿Cómo voy a presentar mi cuerpo? ¿Cómo voy a presentar mi mente? ¿Cómo voy a presentar mi ser? ¿Cómo voy a esforzarme en eso? Tengo que quitarme de esa manera. Debo de esforzarme en las cosas de Dios. Debo esforzarme en leer la palabra de Dios. Debo esforzarme en estar en las cosas del Señor. Debo esforzarme, aprender a hacer, mirar en el espejo, de presentarme de una manera de que al mal tiempo buena cara, ¿verdad? Y el mundo dice al mal tiempo buena cara para que tú presentes tu buena cara. Pero el cristiano no debe presentar su buena cara porque hay mal tiempo, sino debe presentar su buena cara por todo el tiempo. ¿Por qué? Porque servimos al Dios vivo y verdadero. ¿Por qué? Porque no estamos en camino hacia, estamos como ovejas al matadero, pero dice la Biblia que como Cristo enmudeció y no abrió su boca, sino caminó, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Por el gozo puesto delante de él, sufrió. Él miró la cruz no como un instrumento de castigo, sino como un instrumento de gozo para liberar a su pueblo, a sus hijos, para liberar a ti y a mí, para ser perdonados y limpiados de nuestros pecados, para que la gracia sea derramada en nuestros corazones. Ahora, ¿cómo nosotros no debemos esforzarnos en la gracia de Dios? ¿Cómo nosotros no debemos esforzarnos en la gracia y sufrir esas penalidades como buen soldado? Sin desviarnos. Versículo 5. Debemos de buscar, de luchar como atletas. Debemos de luchar legítimamente. No podemos dar mordidas. No podemos dar moches, ¿verdad? No podemos desviarnos y decir, fue sin querer, toma. No, debo de luchar legítimamente. Dicen que el boxeador que estaba en alto rango, ahorita fue sancionado de no va a poder pelear. ¿Por qué? Porque se encontró sustancias tóxicas en su cuerpo. Y eso es luchar ilegítimamente. ¿Cuántas federaciones de atletas no son quitados sus medallas? Llegó en primer lugar, pero ahora ya no tiene medallas, ya. Corrió y ganó. Tal vez su himno nacional fue cantado, fue condecorado con la, ¿cómo se llama eso? Con la medalla, con la copa. Pero ahora se lo quitan. ¿Cuántos atletas olímpicos le quitaron medallas? A naciones enteras le han quitado medallas. ¿Por qué? Porque lucharon ilegítimamente. Tenemos que aprender para ser coronados, eso es esforzarse en la gracia, eso es esforzarse en el mundo usa artimañas, tácticas que no son correctas, pero el cristiano no. Tiene que luchar legítimamente, tiene que vivir de una manera, de una manera que le agrade a Dios, que sirvamos al Señor de una manera que estemos dispuestos de vivir para el Señor. Si vamos a ser coronados, debemos de luchar legítimamente, hacer lo que es correcto. Por eso dice la Biblia, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos. ¿Tienes el sello? ¿Tienes el sello? Dice la palabra del Señor. Ve conmigo el versículo 17. Y su palabra carcomerá como gangrena, de los cuales son Himeneo y Fileto. Estoy en 2 Timoteo, capítulo 2, versículo 17. Y su palabra carcomerá como gangrena, los cuales son Himeneo y Fileto, que se desviaron de la verdad diciendo que la resurrección ya se efectuó. Trastornan la fe de algunos, pero el fundamento de Dios está firme, teniendo ese sello. Conoce el Señor a los que son suyos, y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de ¿quién? De Cristo. Por eso dice la palabra del Señor, tenemos que
que servir, tenemos que seguir, tenemos que hacer las cosas del Señor como buen soldado, como que nosotros nos presentamos allá, nosotros nos enrolamos en la milicia, nosotros estamos de acuerdo con vivir la vida de Dios, y estamos como atletas que luchamos legítimamente, vamos legítimamente, no tratamos de llevar con artimañas de error, llevar nuestras vidas o enseñar a la gente de una manera que no es de acuerdo a la palabra de Dios, sino que dice la palabra del Señor que no son artimañas, sino de que claramente debemos de presentar el Evangelio de Cristo. Gálatas capítulo 3. Ya lo tenemos. Capítulo 3. Oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? A vosotros, ante cuyos ojos Jesucristo ya fue presentado claramente entre vosotros como crucificado. Esto solo quiero saber de vosotros: ¿recibiste el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? Tan necios sois, habiendo comenzado por el Espíritu, ahora vais a acabar como por medio de la carne. Dice Pablo, son insensatos, has fascinado, los ha llevado de una manera que si fue presentado claramente el mensaje del Señor, el mensaje de Cristo, sí, dice la palabra del Señor, ¿por qué van a ser extraviados? ¿Por qué van a ser de una manera ilegítimamente? Ahora vas a acabar en la carne, dice. Vas a perder las coronas. Debes presentarte aprobado. 2 Corintios capítulo 11. Salud. Capítulo 11. Ojalá me toleráis un poco de locura, así tolerarme, porque os celo con celo de Dios, pues os he deposado con un solo esposo, para presentaros como una virgen pura a Cristo. Pero temo que como la serpiente con sus astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Pero si viene alguno predicando otro Jesús que el que hemos predicado, o si recibís otro espíritu que el que habéis recibido, u otro evangelio que el que habéis aceptado, bien lo toleráis. Y pienso que nada ha sido inferior a aquellos grandes apóstoles. Dice, el diablo trata de engañar, dice, y nuestros sentidos sean de una manera extraviados de la sincera fidelidad de Cristo. Esfuérzate en la gracia, haz las cosas de Dios, preséntate como buen soldado de Jesucristo, voluntariamente preséntate y enrólate en las cosas del Señor. ¿Por qué? Porque ahí sentado donde estás, no vas a recibir corona. Necesitas hablar, necesitas estar en las cosas del Señor, necesitas echarle ganas, esforzarte. No, si no vienen ni modos, no. Trata de llevarlos al extremo. Como vimos en la mañana, dice que los que sembraron con lágrimas. Que la lágrima no es, llega así, ¡ay, vámonos! No, tal vez es rogar, es decir, vamos, te pasa a buscar. Mira, por aquí. ¿Te acuerdas de que, como dice el Señor, dice que cuando el padre de familia ya había acostado a sus hijos, ya había puesto ya estaban acostados, de repente llegó su amigo y le dijo, es que vino alguien junto de mí, vino a visitarme uno y no tengo que poner en la mesa, por favor dame un pan. Dijo, oye, pero mira que ya mis hijos están durmiendo y por favor, mira, necesito darle algo de comer. Y dice que le da el pan no porque sea su amigo, sino porque lo importunó. Le porfió y le porfió. ¿O no es cierto? Se esforzó. Vemos del juez y la viuda.
Y le decía, haz justicia de mi adversario, juez. Y se presentó una vez, y se presentó otra vez, y se presentó otra vez. Al grado de que el juez injusto dijo, voy a hacerle caso antes que me fastidie. ¿Verdad? Y nosotros nos desanimamos, dejamos de hacer las cosas de Dios, dejamos de aprender las cosas del Señor, dejamos de, no lo aprendí, no pude terminar, ya fallé un día. Empieza otra vez, sirve otra vez, haz las cosas del Señor, dice Señor, perdóname porque he fallado, perdóname porque he fracasado tal vez lo quise hacer en mi carne. Pero Señor, dame la sabiduría, dame la facultad, para que me esfuerzo en las cosas de Dios, mi esfuerzo de buscarte, de servirte. Tal vez en tu esfuerzo natural tú no vas a tener muchas habilidades, pero Dios va a hacer que tengas esas habilidades. Dios va a hacer que tú tengas esa habilidad de poder llevar a las almas a los pies de Cristo, a los hombres, hacer lo que a Dios le agrada. ¿Sí? Nosotros no tenemos una voz tan privilegiada para poder hablar con elocuencia. Pero qué bendición es poder hablar de las cosas de Dios, en la forma en que tú puedas hablar en las cosas de Dios. Si para dar el mensaje de Dios, para llamar la atención a un profeta que se estaba desviando, Dios hizo que hable un burro. Imagínate que no nos haga hablar a nosotros. ¿Verdad? Entonces tenemos que esforzarnos. Simplemente tenemos que esforzarnos en hacer las cosas de Dios. ¿Por qué? Porque el diablo va a tratar de extraviar los sentidos, desviar a las personas, poner esos rudimentos de este mundo para que ellos puedan vivir y tratar de poner trabas en las cosas del Señor. Pero nosotros tenemos que esforzarnos. El mundo trata de desviarnos siempre. El mundo trata de poner trabas en nuestras vidas. Pero nosotros tenemos que aprender a servir al Señor, a servir al Señor. Y dice la palabra del Señor, si algo va a vencer a este mundo es nuestra fe. Primera de Juan capítulo 5. 5:4. En el esfuerzo encontramos la victoria. En el esfuerzo de la gracia y de la fe del Señor encontramos la victoria en nuestras vidas. Dice la Biblia, versículo 4, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo. ¿Qué cosa? Pero tenemos que primero, ¿qué? Esforzarnos. Esforzarnos. Hacer de una manera que nuestra vida en el camino del Señor sea una vida de esfuerzo, de trabajo. No. Mira, tú abrimos la puerta y nadie entra. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que ir. Como en la mañana vimos, tenemos que caminar, tenemos que ir, tenemos que hacer la obra. Eso se llama esfuerzo. El no esfuerzo es decir, voy a sentarme a ver. Por tanto, sentados y esperad. No. Por tanto, id y haced. Por tanto, esfuérzate, dice la Biblia. Tú, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Entonces, no solamente hay que esforzarnos, tenemos que presentarnos, procurarlo. Versículo 15 de 2 Timoteo, capítulo 2. No solamente te esfuerzas, pero también procura. Hazlo con diligencia, presentarte a Dios aprobado. En segundo lugar encontramos que el creyente, el Hijo de Dios, debe procurar eso. No es en vano el servir al Señor.
El trabajo de Dios no es en vano, dice la Biblia. Procúrate con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de Dios. Mira, ¿por qué? Porque si tú no procuras presentarte delante de Dios, vas a ser como un obrero que se va a avergonzar de las oportunidades que dejó pasar para no hacer las cosas de Dios. Para no procurar de ser un obrero de hacer que la ruta empiece a tener frutos. De ir y buscar y hacer y traer. ¿Por qué? Porque dice la Biblia, procura con diligencia. Ser diligentes, ser disciplinados en las cosas del Señor, procurando hacerlo. No dice, si hay tiempo lo hago. Si me da ganas voy. No, es procura con diligencia, ¿verdad? Es como cuando tú tienes una presentación o cuando tú tienes una tarea. ¿Qué es lo que haces? Investigas, haces esto, haces aquello, trabajas, pones medidas, haces un cuadro para que puedas tener una buena presentación. Haces un libro. Primero haces unos garabatos y empiezas y después ya empiezas a armar. ¿Por qué? Eso es procurarlo con diligencia, con prontitud. ¿Para qué? Para que cuando llegues y te presentes delante del sínodo, delante de la multitud, delante de los que le vas a presentar, seas ¿qué? Aprobado. Y vas a estar delante de ellos, dice la Biblia, que procurando con diligencia presentarte a Dios aprobado, delante de Dios. No lo hacemos para quedar bien en la carne. No lo hacemos para recibir, tal vez podríamos decir, el obrero que traiga más visitantes, pues se va a ganar un viaje, sí, un boleto de camión de aquí al centro, ¿verdad? No, se va a ganar un viaje, se va a ganar un pastel, o se va a ganar una Biblia, un libro, se va a ganar podríamos de esa manera. Pero, dice, nosotros nos vamos a presentar delante de Dios como obrero que no tiene de qué avergonzarse. Señor, yo lo hice. Como el obrero que vino dijo, 5 talentos, me dices, aquí están tus 5 talentos. Mira, Señor, y aquí están tus otros 5 que ganaron. Mira, Señor, me diste 2 talentos, aquí está. Oh, Señor, mira, me diste 2 talentos. No te puedo dar más, Señor, porque mira, me diste 2 nada más, no como a ese que le diste 5, no. No argumentas, no peleas. Trabajas y haces con lo que Dios te dio. ¿Sí me entiendes eso? Eso es procurar con diligencia presentarte ante Dios, que no tienes de qué avergonzarse. Pero el que tenía uno dice que tuvo una excusa. Tuvo argumentos. No dio resultado. Y dijo, yo sé, Señor, que tú eres hombre, hombre fuerte, hombre de esto. Y le dijo, le empezó a decir lo que es Dios. Por eso guardé tu dinero, aquí está lo tuyo. Lo que es tuyo y a mí déjame en paz. ¡Ja! Qué triste. Se alejó avergonzado. Y más que alejarse avergonzado, Dios lo alejó. Por eso dice la Biblia, procura con diligencia presentarte a Dios. Número 1, esfuérzate. Número 2, procura con diligencia. Haz la obra de Dios, haz lo que a Dios le agrada, haz lo que el Señor lo que el Señor quiere para tu vida. Haz el bien. Dice la Biblia que porque a su tiempo vas a cegar. Ve conmigo en Gálatas capítulo 6. Gálatas 6, versículos 9 y 10.
No nos cansemos pues de hacer ¿qué cosa? No nos cansemos de hacer bien, porque a su tiempo segaremos y no desmayamos. Así que según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos, mayormente a quienes. Hagamos bien. Todos los que quieran agradar en la carne, estos obligan a que os circuncidéis, solamente para no padecer persecución a causa de la cruz. ¿De quién? De Cristo. Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale nada, ni la incircuncisión, sino una nueva creación. Y todos los que anden conforme a esta regla, paz, misericordia sea a ellos y al Israel, ¿de quién? De Dios. A su tiempo segaremos, si no, procura con diligencia presentarte a Dios. Número 1, esfuérzate en la gracia. Número 2, procura con diligencia. Procúralo, hazlo, busca la manera. Preséntate al Señor, dile: Señor, aquí está mi vida. Aquí está, úsame para tu obra. Úsame para, pero si yo estuviera en otro lugar, si hoy, no, ¿por qué no? Empieza donde estás, en tu Jerusalén, en Judea, Samaria y hasta lo último en la tierra. Dios va a abrir las oportunidades, Dios va a abrir las puertas para que tú sirvas siempre al Señor. Pero debes empezar a procurar con diligencia para presentarte ante Dios. Hazlo y Dios va a bendecir tu vida. Y vamos una vez más allá en 2 de Timoteo. No solamente dice esfuérzate, no solamente dice procura con diligencia, pero debes de tener el deseo en tu corazón de que seas útil para Dios. Versículo 20. Pero en una casa grande no solamente hay utensilios de oro y de plata, sino también de madera y de barro. Unos son para usos honrosos y otros para usos viles. Así que si alguno se limpia de esas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor, dispuesto para toda buena obra. Huye también de las pasiones juveniles. Sigue la justicia, la fe, el amor y la paz con los de corazón limpio. Invocan al Señor. Dice la Biblia, así que en la casa grande no solamente hay utensilios de oro y de plata, sino también hay de madera y de barro. Esta es una casa grande, ¿verdad? Tenemos cucharas de metal y cucharas de plástico. Y hay también cucharas de madera, ¿ya? Para mover allá. ¿Ya? Pero hay unos que son de usos honrosos, otros de usos viles. ¿Qué vaso tú quieres ser? Útil al Señor. Yo quiero ser útil al Señor. Pero una vida inútil es una vida que no se esfuerza en las cosas de Dios. Una vida inútil es una vida que no procura hacer las cosas que Dios le agrada. Una vida inútil es aquel que le da lo mismo servir o no servir. Pero una vida útil se limpia, trabaja, hace lo que Dios quiere. Honra al Señor, es útil a Dios. Le dice a Dios: habla porque tu siervo oye. ¿Qué quieres que yo haga, Señor? Y el decir que quieres que yo haga y el ser expresado en su palabra lo que Dios quiere que tú hagas, lo hace. ¿Por qué? Porque nos sirve no a hombres, sino le sirve a Dios. Entonces tenemos que aprender a ser útiles en la labor, útiles para el Señor, dispuesto. ¿Cuántas veces nosotros estamos dispuestos a ser útiles al Señor? Dios quiere bendecir, pero el pueblo no está dispuesto. Dios quiere liberar, quiere juntar, quiere dar bendición, pero el pueblo no está dispuesto. El creyente no está dispuesto. No quiere sufrir penalidades. No quiere esforzarse en las cosas de Dios. No quiere procurar con la diligencia de presentarse al Señor como obrero. Se le hace cosa difícil. Quisiera tener la corona.
quisiera tener sus beneficios, quisiera mirar frutos y más frutos, pero no quiere esforzarse. Quisiera ser útil en la mano del Señor, pero no huye de las pasiones juveniles. No sigue la fe, no sigue el amor, no sigue la paz. No sigue la santidad. Y su corazón, mucho menos está dispuesto para buena obra. Son los últimos en poder levantar su mano para servir a Dios, si es que pueden levantar su mano. Son los que dicen, si hay oportunidad de servir, primero que pasen otros, ¿verdad? Y si hay si alguien desierta bueno, ya ni modo, lo voy a hacer. Y eso no es lo que Dios dice. Dispuesto para toda buena obra. Y dice, útil para el Señor y dispuesto para toda buena obra. Tenemos que aprender. Primero tenemos que esforzarnos. Segundo tenemos que procurarlo. Tercero tenemos que estar dispuestos a ser útil en la mano de Dios. Estar dispuestos. Aquí está mi corazón. El Señor solamente dice, hijo mío, dame tu corazón. El Señor solamente, hijo mío, te da la invitación. Pero nosotros tenemos que querer. ¿Te acuerdas del ciego? Cuando lo traen junto a Cristo, le dijo, ¿qué quieres que yo haga? Que yo reciba la vista, Señor. Si con esa insistencia y la procuración de presentarnos ante Dios para recibir un bienestar para nuestro cuerpo, tuviéramos esa insistencia para poder hacer la obra de Dios, Dios hiciera maravillas con nuestras vidas. Entonces tenemos que aprender, dice la Biblia, número 1, a esforzarnos. Número 2, a procurarlo con diligencia. Número 3, estar dispuesto a ser útiles. No ser inútiles, ¿verdad? Dice que Mefiboset tenía los 2 pies inútiles. Tenía los pies, pero no podía caminar. Qué triste, ¿verdad? El descendiente de Saúl, de la familia real. Así es el mensajero que rehúsa llevar el mensaje que le da el rey. Como la palabra de sabiduría a un mensajero inútil, es como que los pies penden en el aire. Eso está en el libro de Proverbios. Ser útil, estar dispuesto a toda, ¿qué? Útil al Señor, a toda buena obra. Está dispuesto para el Señor. Entonces tenemos eso. Tiene un propósito el esforzarnos, tiene un propósito de presentarnos ante Dios como obreros, tiene un propósito de querer ser útiles. ¿Sabe por qué? Porque hay una multitud que está en los lazos del diablo que tiene que ser liberados. Y no hay forma de hacerlo sino por medio de cristianos que se esfuerzan, que procuran y que están dispuestos. Si tan solo nos esforzáramos, si procuramos hacer obreros verdaderos, diligentes, útiles para el servicio de Dios, estuviéramos ahorita desatando a las almas
perdidas, cautivas a la voluntad del diablo. Necesitamos esforzarnos. Necesitamos procurarlo. Necesitamos desear ser útiles en la obra de Dios. Porque hay voces afuera que un día van a estar en el infierno. Porque han servido al diablo, ciertamente. Pero ¿cómo pues invocarán de aquel del que no han oído? ¿Cómo oirán sin haber quién les? ¿Cómo oirán sin haber quién les? Porque no se ha esforzado, porque no hemos procurado, porque no hemos estado dispuestos en la utilidad que Dios quiere, en el trabajo y en la obra del Señor, que es enseñar a los hombres cómo escaparse del lazo del maligno, de ya no estar bajo la voluntad de Él. Necesitamos eso. Necesitamos ese tipo de cristianos, necesitamos ese tipo de hijos de Dios, necesitamos que Dios, mira, Dios tiene facultad para darnos el poder, porque dice la Biblia, recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis, ¿qué? Testigos. Recibiréis poder, quedaos hasta ser investidos del poder de lo alto, dice. Y Dios manda su Santo Espíritu. Lo mandó en Cornelio, lo mandó con los samaritanos, lo mandó con los discípulos de Juan. A cada uno de ellos, en cada uno de esos le mandó la manifestación poderosa del Espíritu Santo cuando ellos escucharon el Evangelio. ¿Y por qué no lo va a hacer ahora mismo? Dios quiere bendecir nuestra iglesia. Dios quiere bendecir nuestra congregación. Dios quiere bendecir nuestra vida. Dios quiere que seamos hombres, mujeres útiles para su servicio, obreros que no tienen que avergonzarse, soldados que están dispuestos a esforzarse en las cosas del Señor. Y dice también, dice la palabra del Señor, que hombres y mujeres dispuestos a ser útiles en la mano de Dios, porque hay un mundo perdido. Necesitamos esas tres cosas en nuestras vidas. Dios quiere bendecirlo. Vamos a orar.